Buenas noches, se escucha claro, preciso. Buenas noches. Excelente, muchas gracias. Vamos a dar unos segundos más para que se conecten otros compañeros y no sé si va a dar alguna presentación previa, pero si no, ya pues me presento yo en unos minutos, en unos segundos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Me confirman si logran escucharme, por favor? Sí. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar con este seminario. Antes que nada, buenas noches a todos y a todas. Sean bienvenidos a este seminario web titulado La pitahaya como cultivo alternativo. Perdón. Les agradecemos sinceramente por acompañarnos, ya sea a través de esta plataforma o mediante la transmisión en la plataforma de Facebook. Mi nombre es Josué Lozano y estaré encargado de la moderación durante esta sesión. Durante el seminario hablaremos sobre el panorama actual de los cultivos alternativos, un poco de las características de la pitahaya y su manejo básico, con el objetivo de que puedan evaluar su potencial como opción productiva. Al concluir la presentación, destinaremos un par de minutos para responder algunas preguntas. Por favor, les pedimos que para cuidar la calidad del audio, no encender sus micrófonos. Nosotros con gusto estaremos leyendo sus preguntas en la cajita de comentarios que se encuentra aquí en la plataforma, o para los que nos estén viendo en Facebook, pues también por ese medio vamos a estar leyéndolos. Agradecemos especialmente a nuestro ponente por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros el día de hoy. Y sin más por el momento, le cedemos el uso de la palabra al ingeniero Byron Estuardo Gatica Soto. Adelante, ingeniero. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes durante estos minutos acerca de una pequeña parte de todo lo que comprende el mundo de la fruticultura, de las miles de especies de frutas que hay en el mundo, y dentro del segmento de frutas exóticas, pues vamos a hablar un poquito sobre el mundo de la pitahaya. Así es que sin más voy a apagar mi cámara y para poder compartirles también la información. Y pues bien, bueno, ya lo decían, el cultivo de las pitahayas se muestra en el mundo como un cultivo alternativo dentro del enorme mercado que existe para todas las frutas. En realidad, el mundo de la fruticultura es muy amplio, y nosotros como plataforma en Hijos del Campo lo que buscamos es dar a conocer en este webinar algunas generalidades para que quienes todavía no conocen sobre el cultivo, o quienes en algún momento han escuchado sobre las pitahayas, se animen a ocupar sus tierras en algún momento con su pequeño proyecto. La verdad es que todos hemos empezado de cero, hemos ido con algunos proyectos. En mi caso, pues nos dedicamos a dar asesoría en huertas pequeñas, medianas y grandes, en algunos ámbitos de este bello mundo de la fruticultura, y en algunos países a donde hemos podido asesorar a algunos productores. En realidad, pues las pitahayas, para comenzar, es importante hacer una diferenciación. En México, en algunos casos, he escuchado hablar de pitaya, he escuchado hablar de pitayo, y en realidad pues se refiere a esta fruta que ustedes ven acá con espinas por encima. Las características de la pitaya como tal, siendo de la familia de las cactáceas, es de crecimiento columnar. Esta, ustedes plantan un esqueje y se va hacia arriba, muy similar a unos nopales y algunos
múltiples especies que existen dentro de la familia Cactácea. Esta tiene un crecimiento más erecto, más hacia arriba. El fruto es ovoide, puede ser semirredondeado. La pulpa de las pitayas puede ser pulpa blanca, rojas, amarillas y moradas. Hay una enorme diversidad. Existen entre 17 y 24 especies, de las cuales, imagínense, 20 son de México. Los principales productores en México son Oaxaca, Jalisco y Puebla. Y su diferenciación, o la diferencia más notoria, es que está cubierta de espinas. En tanto que la pitahaya, dentro del género y los cereus, que hay más de 500 géneros en pitahayas, también es una cactácea, solo que esta es trepadora, esta se enreda y forma una cabellera. El fruto puede ser ovoide alargado y las pulpas pueden ser rojas, blancas, fúcseas, y debe haber sin duda alguna otros más, aunque los que yo conozco son la roja, la fucsia y las blancas. Existen alrededor de 31 especies ya reconocidas y cultivadas en diferentes países, desde Israel, Vietnam, que es el país número 1 en producción y consumo, México, Brasil, y en Centroamérica pues también se tienen algunas especies de origen identificadas y reconocidas. Los principales productores de las pitahayas, entre estos están los más conocidos a nivel de México, como Quintana Roo, Yucatán y Puebla, siendo Mérida uno de los lugares y sus alrededores donde más he escuchado y visto que se produce pitahayas. Otra de sus características, a diferencia de la pitaya, es que la pitahaya no tiene espinas, como la foto de la derecha. Ya conociendo la diferencia entre una y otra, pues ya no crea confusión la manera en que podemos nosotros expresarnos, ¿verdad? Si es pitaya o si es pitahaya. Un poco de historia, bueno, las pitahayas en sí mismas fueron descubiertas en la época precolombina, en todo lo que es Latinoamérica y más específicamente en México, en Guatemala y en algunos países andinos, así como también en Colombia y Perú, que ya algunas especies se han ido para allá de Latinoamérica hacia Sudamérica. Para el caso de México, que es uno de los países de origen, pues también se cuenta, digamos, en Centroamérica a Nicaragua. Nicaragua es el país referencia en cuanto a la producción específicamente de pulpa roja. Y para las pulpas blancas, más es en Sudamérica, específicamente Ecuador y Colombia, donde han tomado diferentes nombres. En Ecuador, principalmente la pitaya, que es una conocida como palora, esta tiene espinas encima y por eso es que ha creado mucha confusión en el mundo entre unas y otras. Y algo de la historia, pues es que dentro del origen geográfico, México y Centroamérica son considerados el centro de origen y diversidad de la pitahaya roja. Mientras que la pitahaya amarilla, aquí hay una confusión, vean, pitaya es pitahaya roja y la otra es pitaya, originaria de regiones andinas de América del Sur, siendo en realidad Ecuador la que más conocida hasta ahora, con su pitaya amarilla con pulpa blanca, conocida como palora. La distribución histórica dice: desde el origen americano, la planta se extendió hace siglos a otras zonas, incluyendo hasta el sudeste asiático, siendo Vietnam y Tailandia de los países más importantes hoy en día en la producción. En México, pues la planta ha tenido una gran relevancia económica, particularmente en estados como Yucatán y Jalisco. Actualmente, aunque es un cultivo importante a nivel mundial, sus raíces provienen de los ecosistemas secos de América Central y de México. Algo muy general en cuanto al origen. En realidad, pues, más allá del origen, lo que queremos es presentárselas a ustedes, para que ustedes la conozcan.
Las pitahayas fueron descubiertas en forma silvestre por conquistadores españoles en México, en Colombia también, en Centroamérica y en las Antillas. Y le dieron ese nombre ya que su significado es fruta escamosa. Es una planta perenne, cactácea, epífita porque le gusta trepar o es trepador. Pertenece a la familia de las cactáceas. Si ustedes no le ponen un tutor o donde ella se trepe, por ejemplo una pared, ustedes la pueden plantar y ella solita se riega como si fuese una culebra en el suelo y empieza a tirar abundantes ramificaciones. Una planta en sí puede llegar a alcanzar desde mínimo medio metro de largo hasta 2 metros o más si se extiende por cualquier, si media vez tenga espacio. La planta que la produce trepa sobre troncos de árboles, se entrelaza en sí misma y va dando forma al cuerpo de un dragón, que es un animal mitológico popular en Asia y por eso es que en la China es uno de los mercados más fuertes a donde Vietnam exporta hoy en día. Y por eso es que también se le conoce en inglés como dragon fruit, se le conoce como fruta del dragón, también le dicen Tang Long, con una palabra de origen vietnamita. Una vez ustedes planten esquejes de pitahaya, pues los técnicos decimos, ¿verdad?, que al año y medio o incluso a veces antes ya puede empezar, digamos, una parte de ensayo o de algo de cosecha. Ya pueden ver los primeros frutos entre los 12, los 18 meses y si son lugares muy fríos, probablemente a los 2 años. Pero su verdadera cosecha ya, digamos, comercial, se va a manifestar como en el 3er año de edad. Se reproduce por esquejes o también por semillas. Es una planta de un clima tropical, resistente a temperaturas altas, a la sequía, resiste muchas plagas y también resiste algunas enfermedades. Pero esto no significa que no sea vulnerable a otras, ¿verdad? Por ejemplo, a los nematodos es vulnerable con facilidad. Si ustedes tienen un suelo con nematodos, con facilidad la planta se ve afectada. Aguanta la sequía, mas no quiere decir que no le pongamos agua, ¿verdad? Tiene que tener algo de humedad si queremos que sea comercialmente rentable. Bueno, ahora ya, después de habérselas presentado de dónde se originó, de más o menos cómo se comporta, ahora les puedo hablar de los diferentes ecotipos. Algunas variedades ya están reconocidas, pero todavía pienso que son pocas. En su mayoría, yo les puedo decir que son ecotipos. Y para eso debemos conocer al menos 2 géneros que conforman la familia Cactaceae, que son los más conocidos comercialmente. El género Hylocereus pertenece a las pitahayas de pulpa roja y a las de pulpa fucsia. Pero el género Selenicereus corresponde básicamente a pulpas blancas. Ahí entran algunas que son rojas por fuera y blancas por dentro, y las amarillas por fuera, blancas por dentro. Algunas de sus variedades y sus características les voy a presentar para que ustedes conozcan, digamos, que las que yo creo son más comerciales, van a encontrar aquí, y cabe aclararlo, muchas que la fruta en sí es muy parecida o igual, pero tiene diferentes nombres. En el mundo de la pitahaya se está dando que, por ejemplo, en Google uno encuentra diferentes nombres, dependiendo de dónde la originaron, de dónde la descubrieron, o dónde la gente, los agricultores en el campo la encuentran y le ponen un nombre, ¿verdad? Ellos le ponen el nombre que más se les facilite y eso sigue creciendo y creciendo como quien dice fuera botánicamente ya descrita. Pero en pitahaya eso todavía está un poquito relegado a que no le han puesto, digamos, toda la atención los científicos y no la han terminado de caracterizar como tal. Hay muchas variedades o ecotipos que son todavía criollos, pero con muchos nombres similares. Y a veces pues también eso crea confusión. Acá yo les voy a presentar unas
variedades que son las más famosas para que ustedes vayan tomando nota. Aquí están algunas variedades, digamos, comerciales a nivel nacional y mundial. Algunos países productores de las variedades más importantes. Acá es donde resalta, digamos, Vietnam. Vietnam es el equivalente a México en términos de producción de aguacate, ¿verdad? México es número 1 en el mundo en producir y consumir. Asimismo es Vietnam para el caso de las pitahayas. Y van a ver en esa lista, vean los nombres, todos son muy parecidos y algunos hasta se repiten. Después va Tailandia, va Indonesia, son los países de Asia los que van en primer lugar en términos de producción. Aparece España, aparece algo de Costa Rica, aparece Nicaragua como referencia, digamos, de lo más importante en Centroamérica. Aparece Guatemala con algunas variedades también. Está México, que tiene de todo tipo de variedades. Aunque en México en realidad yo he podido ver que hay más undatus. Se le conoce como undatus a la variedad o a la pitahaya que es roja por fuera y blanca por dentro. Aparece Brasil. Brasil actualmente está trabajando sus investigaciones y su producción tanto en variedades de cáscara roja y pulpa blanca y rojas, ¿verdad? Cáscara roja con pulpa roja. De ahí aparece Colombia, que ellos le pusieron a María colombiana, pero en mi opinión es casi la misma que hay en Ecuador, ¿verdad? La palora. Y de ahí pues está Perú, que casi todo lo ha importado, los materiales se los han llevado de otro país y pues ellos, algunos los han adoptado, tienen unas cuantas que son criollas y a ellos ya le han puesto nombres como churuja, como roja, como, bueno, ahí vamos a ver diferentes nombres. Este es un cuadro que siempre me gusta ponerlo porque también nos da alguna idea de cómo ya hay algo de investigación en algunas universidades en Estados Unidos. Por ejemplo, ellos dicen la variedad y el origen. La cebra, que es una variedad muy famosa en Nicaragua y su origen nicaragüense. Dice ahí color de la piel y de la pulpa. Entonces, si ven, dice RR, quiere decir que es roja por fuera y roja por dentro. Ya tiene la tolerancia a frío, tiene la tolerancia al calor, el peso más o menos promedio del fruto. Si es muy dulce o muy ácida, pues con los grados Brix, ellos ya tienen una clasificación. Esa penúltima columna, la verdad es que no termino de entender qué quisieron poner, como que un promedio en gramos, como un récord en el mercado. Y la última columna, que es bien interesante porque dice días para la cosecha. Entonces, por ejemplo, la cebra, la red cebra y la rosa, y la orejona, las primeras 3 de ese cuadro son de origen nicaragüense. Está la lisa, también le dicen que es nicaragüense. De ahí todas las demás ya no son nicaragüenses. Las más importantes son la cebra, la rosa y la orejona. Una que dice sin espinas, bueno, no tiene un nombre como tal. La San Ignacio, la mexicana, habría que ver cuál de todas las mexicanas, porque hay tantas. Aunque esta dice aquí que por fuera es roja y por dentro es blanca, ¿verdad? Entonces, más creería que es como la undatus. Y la undatus pues tiene 40 días desde que florea hasta la cosecha. Está la colombiana, está la Valdivia roja, que tampoco la conozco. Y de ahí hay algunas ahí en nombres un tanto extraños o raros para mí. La graffiti, que la número, vamos a ver, la número 15 de ese cuadro. La physical graffiti de origen de la Florida, es roja de la piel y P dice por dentro, no tengo claridad en el color de la pulpa, pero pueden ver que en su mayoría promedian de 40 días hacia arriba, a excepción de la amarilla Yellow Dragon Fruit,
que lleva de 150 a 180 días desde que florea hasta que se cosecha. Entonces, esa debe ser una variedad, pues tal vez muy buena para tenerla clasificada, pero se lleva medio año para poderla cosechar. Entonces, en este mundo de la pitaya hay de todo en estas frutas. Todavía nos falta mucho que aprender. Algunas de las variedades, bueno, existen más de 20 variedades de pitahaya que se distinguen por el color de la cáscara, ya sea roja, amarilla e incluso verde. Y el color de la pulpa, blanca, roja y rosada, que también para mí es más parecido a la fucsia. Entre las variedades de cáscara amarilla se tiene a la palora y la colombiana, que les podría decir que son casi lo mismo. Y las de cáscara roja, la que resalta de todas, y no es roja como tal, sino que es fucsia, es la American Beauty. La American Beauty, pues, la vamos a ver aquí, pero les diría yo, es la criolla del lago de Atitlán de Guatemala. Y es la variedad más conocida y la que más buscan en el mercado hoy en día. Después siguen algunos otros nombres de variedades que pues estamos por terminar de aprender de ellas. Y como dice el recuadro de acá a la derecha, dice la American Beauty actualmente es una variedad top número 1 en el mundo y en el mercado, por su sabor, que es excepcional, y Ecuador está comenzando a cultivar de esta, porque Estados Unidos la busca ya para hacer negocios, ¿verdad? Entonces, a Estados Unidos le interesa comercialmente y Ecuador está migrando de pasar toda su vida a plantar pulpas blancas, ahora quieren plantar pulpas rojas o fucsias. Acá, para profundizar un poquito de la American Beauty, su origen es guatemalteco. La especie se le conoce como Hilocereus guatemalensis. Una de sus ventajas es de que su sistema de polinización, y lo vamos a ver más adelante para los que no saben sobre polinización, dice que es autofértil, es decir, ella sola se poliniza para crear el desarrollo y el cuajado de su fruto. Es un fruto rojo por fuera y de pulpa fucsia por dentro, con muy buen sabor, aunque cuando uno la consume se siente dulce, al final siempre deja un toque ácido en la boca, ¿verdad? Un peso promedio de 550 gramos, eso es prácticamente medio kilo, y con 19 grados Brix quiere decir que es un fruto bastante agradable al sabor, ¿verdad? Su producción es temprana y donde dice no tiene buena poscosecha se refiere a que como es una cáscara muy delgada, y ustedes vean la foto acá, donde está la pulpa fucsia, vean lo delgado de la cáscara. Eso no le ayuda, es una desventaja que tiene porque no tiene buen viaje, ¿verdad? Pues si no la ponemos en frío, a lo más que nos aguanta serán 4 o 5 días, una semana a temperatura ambiente y se nos pierde, se nos deshidrata y se arruina la fruta. Si la ponemos en frío, probablemente nos llegue a un mes no más abajo de 7 grados, sino más arriba de 15, ¿verdad? De temperatura. Lo ideal a unos 10 grados centígrados la podemos tener por más tiempo. Pero en sí misma, por ser de una cáscara muy delgada, le afecta los fríos muy intensos y los calores la deshidratan con mucha facilidad. Entonces, al final, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Y en la foto, pues es en el desierto, allá cerca de Lima, en Perú, donde este colega, amigo mío, pues me mandó estas presentaciones para yo ayudarme con alguna información certera. Él las tiene así, vean, sin ningún soporte, prácticamente están tiradas en la arena, no tienen ningún soporte, ningún tutor, y la planta pues no se ve bien. ¿Por qué? Porque a él de alguna manera le interesa vender más que todo un poco de esqueje, se dedica a vender esqueje, tiene un vivero y saca material de ahí, no tanto como la fruta. La fruta lo que la hace es que se prepara unas botellas de vino y pues ya los vende y se acabó la historia, ¿verdad? No le interesa, digamos, una calidad de fruto. La verdad es que con esa foto no es lo más aconsejable.
Aquí, siempre en el vivero de este colega, vean, aquí la tiene, pues vamos a decir, con tutores y tutores individuales. Acá les muestro la que es también o muy común en México, la Undatus autofértil, y los Cereus undatus se le conoce, y por eso todo el mundo le dice undatus, es autofértil igual que el anterior, y su pulpa es blanca. No es ni dulce ni ácida, es mitad y mitad. Vean el peso promedio, 600 gramos, es muy buena, es grande. Con 16 grados Brix, pues se le considera de buen sabor. Tiene muy buena post cosecha y tiene una alta producción. Y por eso es preferida también en algunos productores. La prefieren porque la venden muy bien. Yo diría que es una de las más conocidas en México también. En Centroamérica existe esta otra, en Costa Rica la encontraron, la definieron, la identificaron y bueno, tiene un buen peso promedio, igual que las anteriores, un poco más ácida, digamos, con una buena post cosecha y una alta producción, y la conocen como costarricensis o como costarricense. Y vean el color de la pulpa, ¿verdad? Es muy buena productora, buena floración, pero su pulpa es un color rojo intenso. La famosa Polyrrhizos, creo que también hay en México y hay bastante en Perú. Es de origen israelita y es producto de una selección botánica. Es de polinización cruzada y acá es donde entramos al tema de las polinizaciones. Si vieron en las anteriores, son de autopolinizables. Quiere decir que no necesitan de otra planta para ser polinizadas. En caso distinto a la Polyrrhizos, que esta si ayuda con las abejitas o la polinización manual, digamos, por parte del hombre, de la mano del hombre, no podría cuajar la fruta. Necesita tener incluso otra especie a la par que la ayude a que el polen, con la ayuda del viento y de los insectos, llegue a polinizar la fruta. Esto de alguna manera se considera una desventaja comercial o productiva, pero tiene solución, ¿verdad? Se puede solventar con poner algunas otras variedades dentro de la huerta para que haya suficiente polen. Tiene muy buenos pesos promedio. 17 grados Brix, pues yo diría ya no es tan dulce. Y una muy buena post cosecha, quiere decir, aguanta viajes largos. Comercialmente puede ser una opción. En Nicaragua, estas son las tres que les mencionaba. Son las más conocidas. Cualquiera que vaya a Nicaragua y pregunta por pitahayas, le van a hablar de la cebra, de la orejona y de la lisa. Yo, viéndolas así fríamente, tal vez la diferencia es entre cebra contra orejona y lisa, un poco diferente la cebra. Pero de ahí miren los frutos, tiene que ser un experto para poderla distinguir en el campo. Es difícil porque incluso los esquejes, vean la forma de los esquejes, son como muy llenos de espinas o de espinas agrupadas, vamos a decir, o parecen como si fuese una sierra, ¿no? Entonces, uno no logra distinguirlas si no es porque alguien le dice a uno qué materiales. Estas son las banderas, digamos, en Nicaragua, las más producidas y las que ellos más exportan. En Honduras encontré esta, donde después conseguí el material y bueno, es una variedad desarrollada por la Universidad Panamericana, el Zamorano, y tomó el nombre del lugar del poblado del Zamorano donde se encuentra. Es una pulpa roja, es bastante redonda la fruta, vean, gruesa la cáscara, miren en donde está la pulpa, vean el grueso de esa cáscara, a eso me refería, versus American Beauty, que es muy delgadita, muy fina la cáscara, esta es bien gruesa, bien rusticona y la hace tener una ventaja. El color pues no es muy atractivo por fuera, vean, es un rosado extraño, ¿no? Ocre.
entonces no la hace como muy atractiva en el mercado, pero por dentro es bastante roja, tal vez no tan dulce como otras, pero bueno, está ahí como una opción comercial. Dentro de las especies o los ecotipos de pitahaya, pues a mí me llama mucho la atención la Golden Yellow, que también, que aunque es de origen israelita y es bastante lenta en su productividad, lleva muchos más meses para producir. Yo les diría que como fruto es muy atractivo, tiene muy buen sabor, una acidez a limonado, no es tan exageradamente dulce, pero es crujiente. Los frutos son de muy buen tamaño, un promedio de 600 gramos de peso, muy buena post cosecha y de 18 grados Brix, lo cual a mi criterio es bastante atractiva. Pero hablando de ecotipos, miren esta otra. Si ven esta, la Golden Isis australiana, ¿verdad? O Australia, amarilla, blanca, frutos grandotes, 18 grados de Brix, pues no le veo tanta diferencia, sino es porque las fotos están en otra lámina, pero vean, entre esa y esta, la diferencia yo no la logro encontrar en campo. En todo caso, las dos son bastante atractivas, es una alternativa más, opción para aquellos que quieran no solo producir roja o fucsia, sino que en su huerta quieren tener de todo. Estas son muy buenas opciones en pulpa blanca y el sabor le va dando unos matices a como cuando ustedes se comen un kiwi. Tiene unos toques a kiwi estas amarillas blancas. Y vean, esta es, yo diría, tal vez la más famosa de todas, la más conocida. La competencia entre esta y American Beauty como las rojas, pues comercialmente está ahí en moda ahora en los supermercados. Palora la descubrieron en el municipio o en la provincia de Palora, en Ecuador. De ahí salió para todo el mundo, de tal manera que la encuentra uno en Asia y en cualquier otro país, en Colombia. Pero esta ya no es, digamos, pitahaya, sino que esta ya se convertiría, de acuerdo a sus características externas, pues en una pitaya. Es amarilla por fuera y blanca por dentro. Vean el grosor también de la cáscara. No son frutos tan grandes, pero sí hay frutos grandes. He podido conocer unos que no caben en la mano. Miren los grados Brix, 22 grados Brix, ¿verdad? Entonces es bastante dulce, muy sabrosa, la verdad, atractiva, comercialmente ya desconocida. La desventaja es que para cosecharla hay que pues, tener otros cuidados, ¿no? Guantes de cuero, pasarle un cepillo con agua, con una cubeta, ¿va? Las metemos el cepillo al agua y le pasamos el cepillo, sosteniéndola con un guante para botar esas espinas. Si no, pues se constituye un peligro para niños o para adultos mayores. Si no se tiene el cuidado de eliminar primero todas las espinas. Comercialmente ya uno no la encuentra con espinas, ya parte del proceso del manejo de la cosecha es que en campo de una vez se le eliminen esas espinas. Esta es una criolla, digamos, que encontré en Guatemala. Le puse ese nombre, no está botánica ni técnicamente identificada. Yo le puse el nombre de Alzatate porque la encontramos en una montaña en el municipio de San Carlos Alzatate, acá en Guatemala. Y bueno, llevo 4 años produciéndola, no es un fruto muy grande, aunque sí puede dar arriba de 250 gramos, bastante dulce, anda entre 18 y 19 grados Brix. Bastante rendidora y la verdad es que como opción también la hemos podido trabajar y nos ha tenido cuenta el poderla cultivar. Dentro de mis experiencias en pitahaya, pues esta en algunos países se le conoce como Red Chinese. La llevaron de Taiwán a África
Y también se le conoce como Taiwan Red número 5. Algunos otros colegas expertos técnicos en pitahaya les podrían decir que sí, efectivamente se le conoce como Taiwan Red número 5. Yo la encontré en Angola, en un país en África, la encontré como Red Chinese y me traje unos trozos de esqueje para reproducirla. Y pues ahí esas fotos las corresponden ya a lo que se produjo en Guatemala. Diría yo que es una hermana de American Beauty en términos de color, de sabor, calidad, altamente productiva. Y pues uno no deja de sorprenderse porque de todas maneras en cualquier parte uno puede encontrar una variedad que a uno le guste y no necesariamente pues debe de estar identificada, ¿no? Puede ser una variedad XX, pero si el sabor, la calidad y los rendimientos son buenos, ¿por qué no la voy a cultivar, verdad? Esto da lugar a que uno tenga esa libertad. Bueno, esa es la primera parte en cuanto a presentación del cultivo. No sé si tienen algunas preguntas y si no, pues si ustedes me dicen, seguimos. Todavía nos falta un poquito. En cuanto a el negocio, digamos, ¿cómo funciona esto más o menos? ¿Por dónde va y para dónde va? Pues en Ecuador, como pueden ver la foto, ¿verdad? Ahí se ve la palora, vean, ahí ya no tiene espinas, pero se le ven esas protuberancias, que es en donde estaban las espinas. Y bueno, su importancia económica y nutricional. A continuación, algunos bocetos de lo que significa económicamente este cultivo. En Ecuador, por ejemplo, la María dice que en enero y febrero del año pasado, en estas fechas, las exportaciones crecieron hasta en un 38%, eso es bastante en volumen, y un 78% en su valor o en su precio, comparado con el mismo periodo de 2024. Estos 2 meses entre enero y febrero se exportan alrededor de 62,6 millones de dólares y en el 2024 el sector exportó 207 millones de dólares en cuanto a pitaya amarilla. En febrero y en enero y febrero de 2025 dice el 54% del volumen tienen como destino Perú y Colombia. Es una fruta de segunda calidad y un precio promedio de 0.19 centavos de dólar el kilo para la fruta de segunda calidad. La roja no se va para Perú y a Colombia son unas cantidades un poquito insignificantes todavía. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen mucha roja, están empezando con algunas huertas. El precio promedio global de la amarilla para todos los destinos aterrizó en 2.9 dólares el kilo, sin meter en la cuenta a Perú y Colombia, ya que el precio de ellos es de 6.2 dólares el kilo, promedio. Alrededor del 60% de la producción de pitahaya amarilla en Ecuador es de segunda calidad, por lo que los precios promedio al productor son bajos. A veces no cubre los costos de producción y se necesita más investigación formal para mejorar la productividad exportable y la calidad para que los precios al productor puedan mejorar. La fruta tiene precios atractivos y es por eso que el sector sigue creciendo, dice, al menos en Ecuador. Dice, la prueba es que en el año 2018 se exportaron 32 millones de dólares y en 2024 llegó a 207 millones de dólares. Esto para calidad exportación, ¿verdad? Entonces, la diferencia está entre lo que exportan a otros países, Europa, Asia, versus lo que comercializan a nivel interno o lo que comercializan en los países vecinos. Los principales mercados son Estados Unidos, Perú, que aunque la mayoría entre Perú y Ecuador pasa, como decimos, bajo de agua, solo se cruzan la frontera y muchas veces no hay registro. Y para Europa apenas van por el 8% entre rojas y amarillas. Y dice, cabe destacar que el Perú es el 40% del mercado para la fruta amarilla. Y de ahí pues hay en Ecuador que están interesados en empezar a migrar de fruta de pulpa blanca a frutas de pulpa roja. Otro poquito de la explicación del mercado dice,
que el mercado global de fruta del dragón estaba valuado alrededor de 7.4 billones de dólares allá en 2023. Y esta proyección se cree que va a llegar hasta 12.6 billones de dólares en 2033. Es decir, en los próximos 10 años se tiene un pronóstico de que pueda subir desde 7 billones hasta 12 billones. Entonces, exhibiendo, dice, un comportamiento anual en el cultivo de un 5.5% durante el periodo pronosticado de 10 años. Entonces, tanto va a subir los precios como tienen que subir los rendimientos y por lo tanto también las áreas cultivadas. El mercado de la India en 2024 dice que estuvo estimado alrededor de 678 millones de dólares y sus proyecciones indican que podrá crecer a 995 millones de dólares para 2030. En la India, ¿por qué? Bueno, la India tiene cualquier cantidad de habitantes, hay más de 200 habitantes, es un país muy poblado y que también ellos le tienen como una fruta muy conocida. Para ellos es muy común encontrar pitahayas y el consumo per cápita debe ser mucho más alto que en estos países de Latinoamérica. Por lo tanto, pues las proyecciones que hacen los mercados van hacia la alza. Acá este cuadro lo saqué de un estudio del mercado en Ecuador, en donde ellos dicen, bueno, los países a donde exportamos, iba a Estados Unidos, desde el 2015 al 2020, ya es un poquito viejo el cuadro, ya con estos años que se han pasado tan rápido, pero más o menos nos da una referencia entre los mercados de Estados Unidos, a Hong Kong, Singapur, Canadá, Francia, Malasia, España, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica. Ecuador apunta para todos lados y uno de los países a donde más está exportando a Emiratos Árabes Unidos en un precio FOB del 9.05 dólares el kilo, con un 0.5% de participación en 2020. Y Estados Unidos como principal mercado con el 51% de participación, con precios puestos en el país de destino de 3.87 dólares el kilo, ¿verdad? Entonces, estos precios pues ya los pronósticos es de que van a la alza. Para 2026 y para 2027 se cree que van a mejorar. Y por eso es que Ecuador está muy interesado en cambiar de frutos amarillos a frutos rojos. Eso era digamos, un poco sobre cómo más o menos va el mercado, siendo que todavía las pitahayas son frutos exóticos porque no han pasado a ser un fruto tradicional, al menos en la América Latina. Pues se prevé que los mercados están en crecimiento, los supermercados más grandes en el mundo están siempre buscando quién les provee pitahaya, y en México la ventaja es que el mercado más grande está pues a un par de pasos hacia el norte. Dentro de las condiciones, bueno, ¿qué necesito yo para poder cultivar? Quiero ver si mi propiedad, mi terreno o mi parcela pues está en un lugar apto para cultivarla. En el caso de las amarillas, dice que va en alturas desde 1.400 a 1.700 metros sobre el nivel del mar. Sus temperaturas entre 14 y 26 grados. La precipitación, o sea, las lluvias entre 800 y 1.500 milímetros año. Buscan siempre tener alguna posibilidad de sombra entre un 30 y 50%. El pH que es de 5.5 a 6.5, este pH del suelo pues aplica incluso para ambas especies. De ligero a ácidos los suelos. Suelos con alto contenido de materia orgánica son preferidos por las pitahayas. Y no le gustan mucho los excesos de humedad, el exceso de encharcamientos. De igual manera para las rojas,
Estas tienen la ventaja que se adaptan desde el 0 hasta 2000 metros sobre el nivel del mar, son de alto rango de adaptabilidad. Sus temperaturas van entre 18 y 25 grados, entre 16 y 25 grados, perdón. Precipitaciones similar a la María, de 800 a 1500 milímetros año. También le gusta un poquito la sombra, entre un 30 a 50%. El pH ligeramente ácidos y con suelos de materia orgánica, preferiblemente. Dice que no les gusta el exceso de humedad, realmente es el encharcamiento cuando la tierra se pone muy compacta por exceso de lluvia. Pero sí necesitan, pues cuando llueve, ella está adaptada a las lluvias, siempre y cuando los suelos tengan buen drenaje y el agua circule, ¿verdad? Infiltración e irrigación hacia las partes bajas. Hablar de suelos un poquito para preferencia de las pitahayas, pues como sus rangos de adaptabilidad van desde los 0 hasta los 2000 metros de altura, también ella se adapta a cualquier tipo de suelo, desde un arenoso, un arcilloso, suelos limosos también, y no digamos el preferido, que son los suelos francos, ¿verdad? Una mezcla equilibrada entre arena, limo y arcillas. El suelo perfecto para la agricultura, pero muchas veces está más utilizado por otros cultivos de exportación. Y en suelos arcillosos, incluso pedregosos, la pitahaya no tiene problema, ella se adapta muy bien. Se adapta a diferentes tipos de suelo, es una planta de origen, digamos, tropical, que no requiere un suelo de primera calidad. Puede ser un suelo donde no peguen otros cultivos, ¿verdad? No necesariamente necesita un suelo plano, se puede cultivar en todo tipo de suelo, siempre y cuando cuenten con un excelente drenaje. Y pues si de preferencia tiene materia orgánica, pues le gusta, ¿no? Y por eso yo describía ese enunciado, aquel terreno, parcela o predio en donde no pegue otro cultivo, como decimos en el campo, es muy probable que ahí pegue la pitahaya. En cuanto al clima, se adapta a climas cálidos y templados, soporta bien las corrientes de frío nocturnas, mas no soporta temperaturas bajas prolongadas por mucho tiempo, ni vientos gélidos, ¿verdad? Mucho menos las heladas. Su naturaleza son los climas secos y cálidos. Pero ¿qué ocurre ahora que está estas semanas, el mes de enero prácticamente, o desde Navidad, que ha estado haciendo demasiado frío? Bueno, esto ya le afecta a la pitahaya. Ella viene y se duerme, ¿verdad? Sus espinas o sus areolas, como se le conoce, se duermen, entran en un periodo de latencia en el que simplemente no ocurre nada. No hay mucho crecimiento, no hay brotación, la planta se queda dormidita hasta esperar que el sol la caliente un poquito para empezar a brotar. Con el frío, el problema está en que se duerme y pues la planta simplemente no tiene una actividad fisiológica activa. Sus raíces no están en crecimiento, ustedes le tiran abono, le tiran riego y la planta no crece, no come porque está muerta al frío. Entonces necesita que el tiempo y el clima cambie para ella volver a despertar. En cuanto a las temperaturas, pues igual, ¿verdad? Lo óptimo para las frutas rojas, entre 20 y 30 grados, se ha encontrado que temperaturas arriba de 35, 40 grados en periodos muy largos también le afectan. Es decir, así como le pega muy duro el frío, también temperaturas por mucho tiempo arriba de 40 grados también le pegan y no la dejan desarrollar. Las lluvias. Esta planta pues tiene muchas bondades. Tiene una plasticidad botánica o plasticidad fisiológica que posibilita su crecimiento en diversas condiciones agroecológicas. Su naturaleza fisiológica le permite hacer un uso eficiente del agua. Es muy buena administradora del agua interna. A nivel mundial se menciona que la pitahaya se suele cultivar en zonas que estacionalmente son secas por su resistencia a condiciones de baja disponibilidad de agua. Con una precipitación promedio anual de entre 600 a 1500 milímetros de lluvia al año, ella puede activarse y funcionar y producir muy bien.
Sin embargo, yo escribía esto, ¿verdad? En Guatemala se cultiva principalmente en regiones del altiplano central occidental, de donde está registrado el origen de American Beauty, que es en las orillas del lago de Atitlán, en donde las precipitaciones pueden llegar hasta los 3.500 milímetros anuales. Y esto no excluye de que se pueda sembrar también en otras zonas del país. Hay que considerar que la precipitación en exceso le puede llegar a causar pudrición de las flores y sus abortos, ¿verdad? Pero ya son condiciones muy extremas y que justo coincida cuando está echando flor y cuando está lloviendo. Puede darnos algún problema. En el lago de Atitlán, como les digo, el origen de la considerada una de las más importantes comercialmente. Y pueden llegar a cultivarse desde los 0 hasta los 2.000 metros y puede ser un poco más arriba, aunque en realidad ya con el frío en exceso no va a pasar nada con la planta. Si me preguntan cuál es la altura óptima, pues va entre el rango de los 700 y los 1.800, no más de 1.800, siendo el rango óptimo unos 1.500, 1.300 metros sobre el nivel del mar. La planta es altamente productiva y nos puede tirar más floraciones, ¿verdad? Entre más óptimas son sus condiciones, ella puede producir desde el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, incluso hasta puede sacar una floración más en octubre. Cuando hay condiciones extremas, pues tira 1 o 2 floraciones y luego tiene un periodo largo en el año en que no nos va a dar cosecha. Y ahora, ¿por dónde empiezo mi proyecto? Si yo quiero empezar un proyecto nuevo, ¿qué tengo que hacer? Primero, pues ver las condiciones que ya se las mencionaba, algunas condiciones generales, hacer un muestreo de suelos, revisar cómo está la calidad de mi suelo, cómo está su estructura, revisar si tengo agua de primera calidad. A la pitahaya le afecta un poco la conductividad eléctrica muy alta. Arriba de 2 ya es un riesgo alto para la pitahaya porque las sales le afectan. Las sales en el suelo también le afectan. Es un poquito vulnerable a los efectos de la sal. Si mis condiciones son buenas, bueno, tengo que buscar un proveedor o dónde conseguir los esquejes. Yo les mencionaba que la forma de reproducirla es asexual por esquejes y sexual por semilla. Cuando uno lo agarra como un hobby, como una entretención, o que solo quiero un par de plantas en mi casa, pues me como una pitahaya que compro en el súper, extraigo las semillas de la pulpa y las puedo procesar para tener mis propias pitahayas en casa en una maceta. Es bastante fuerte en términos de germinación la semilla, pero se va a tomar entre 5 y 7 años para ver los primeros frutos. En tanto, si a mí lo que me interesa es una huerta comercial, que quiero generar ingresos lo antes posible, pues buscar un buen proveedor que me venda los esquejes. Ya con los esquejes puedo ir a un vivero, chequear qué esquejes tienen, la calidad del esqueje, negociar con el viverista y por lo regular le van a vender esquejes de entre mínimo 30 centímetros de largo. Si le venden más grande, va a ser mucho mejor y se cree que es mucho más rápido que entre a producir. Los esquejes tienen que ser vigorosos, de un color verde oscuro. Vean en esta foto, la foto de la izquierda es un verde bonito, pero se ve tierno todavía, ¿verdad? Se ve algo así es la referencia. Lo ideal es como se ve este color verde, ¿sí? Ustedes van a campo y encuentran este color verde, seguramente ya es un indicador. Este es un indicador de que es una planta apta para reproducción. Cuando está muy tierno y si alguien les dice, mire, esta planta del año pasado de una huerta y la sembré y funcionó. No siempre se da y a nivel comercial no conviene arriesgarse a que siembren muy tierno y después no les produzca, ¿verdad? Entonces, si quieren comprar material, que sea un verde oscuro, entre más largo mejor, gruesos, que sean esquejes pesados, que ustedes los cargan y ven que pesa.
¿verdad? Porque si están muy ligeritos, muy tiernos, eso no se los aconsejamos. Vean esos esquejes, lo que les decía, miren estos esquejes en la foto, yo lo tengo agarrado acá, se le hace un tratamiento con la navaja, se pela la cañita del centro y después la podemos poner en una cama como las que miraban en la foto anterior para que eche raíces. El parénquima, que es lo que tiene aquí como miel, van a encontrar una miel acá, como las de la sábila. Ahí se va a dar origen a nuevas raíces junto con la cañita. Se cubre de raíces. Pero vean esto, el largo puede ser un largo de unos 30 como mínimo. Vean el grosor. Aquí tengo yo más o menos 35 centímetros de la mano hasta mi codo. Y miren esto que estaba para la venta, ¿verdad? Esto blanco que ustedes ven es porque ahí se hizo el corte de la planta madre y se le pone un poco de caldo bordelés o captán como cicatrizante y desinfectante para que no entren hongos acá en tanto llegan a la huerta de destino. Pero vean estas acá, yo estas las tengo también acá en el fondo en mi casa, las tuve un tiempo así en maceta, las reproduje aquí, esperé a que echara raíces como la que se miraba acá. Vamos a ver, esta, miren esa raíz, ya es apta para ir a campo. Si ustedes compran con raíz, van a encontrar un poco más caro el material, pero ya va directo a campo. Y si no, pueden comprar también el material como las que se ven en esta foto. Y ustedes pueden incluso hacerle ya este preparado con una navaja, le pelan esta cañita y ya la ponen en una cama o la ponen en macetas a enraizar. ¿Se recuerdan que les hablaba de polinización cruzada o autofértil en el caso de los ecotipos o variedades? Vean, aquí está el polen. Acá está un insecto ayudándonos a los agricultores a polinizar y cuajar la fruta en la flor. Y aquí estoy yo con unos compañeros que yo les enseñé a polinizar en la noche para explicarles bien cómo era que se hacía con una brocha o sacudiendo la flor. La intención era enseñarles a ellos que aunque aún fuera una variedad autopolinizable, mi consejo es que nunca se confíen, ¿verdad? Por ser autopolinizable, no me preocupo y la dejo y que solita me dé la floración y la fruta. Ya en términos comerciales, pues mi sugerencia es en la noche ir al campo, lámparas de luz de frente, y vean, aquí están unos botones que en 2 o 3 días iban a reventar una flor, por aquí se miraban otros. Esta flor está plena y con una brocha o un pincel movemos esto de acá, que son los órganos masculinos. Los movemos, tomamos el polen y lo traigo para acá, al órgano femenino. Acá están los ovarios, acá se coloca el polen y ya se va en el tubo polínico para cuajar la fruta. Acá les muestro pues una huerta de postes individuales, bastante, vamos a decir, con baja tecnología. Apenas llegamos a poner palos de jocote o palos brotones, que puede ser el palo de pito, o que se le conoce como también el palo de giote o indio desnudo. Sirven todos esos árboles, especies forestales que son como brotones o que uno los corta y vuelve a brotar, esos ayudan mucho como tutor para sostener a la pitahaya. Ella se enreda dentro de la planta. Si no, puede ser bambú también, y también ayudarnos incluso con algunos neumáticos de motocicleta, ahora que las motos abundan por todo el mundo. Todas esas llantas que botan las motos que ya no utilizan, pues se consiguen en los lugares donde colectan llantas, en los pinchazos, ¿verdad? Y eso nos sirve como un aro para sostener la cabellera de las pitahayas. Este es un sistema, como que el sistema más antiguo de producción, es el que Taiwán propuso hace muchos años y es el sistema de postes individuales. ¿A qué distancia debo plantar? Bueno, aquí hay a 2 por 2 metros entre planta y planta. Eso les va a caber más o menos unos 3,000, 4,000 plantas por manzana. Yo tengo una tabla que les voy a mostrar bien interesante ahí
pero quería mostrarles este sistema, postes individuales. Este es otro sistema. Este es de, digamos, yo le llamo de seto o de espaldera. Esta es una finca que yo la tengo en asocio con mi sobrino. Ahí estamos haciendo este proyecto. Ya llevamos 4 años cosechando. Acá le pusimos poste de cemento. Y aquí, a lo corrido, en lo que ven ahí escondido entre lo verde, ahí le pusimos manguera de poliducto, una manguera negra gruesa, con postes de cemento y algunos postes vivos de palo de giote. Por eso es que ustedes ven que se crea esta parte como de sombra arriba, porque también es importante proveerle algo de sombra parcial para que ella se desarrolle mucho que mejor. Y dejamos entre una espaldera y otra, dejamos 3 metros, y de ahí a cada 50 centímetros estamos plantando un esqueje de pitahaya. Entonces es un sistema más intensivo, ya un poco más moderno. Y algo mucho más moderno, un proyecto en Honduras, que he tenido el gusto de poderles proveer a ellos de los esquejes. ¿Se recuerdan la foto donde yo tenía unos esquejes en mi brazo? Son estos que están acá, miren. Ya brotando, echando brotes, miren qué bonito. Y esto fue más o menos 60 días después de plantado. Acá ustedes ven este plástico, abajo dentro de esto, estructura de hierro, hay fibra de coco y circula agua. Entonces se mantiene como la circulación del agua abajo y la planta encuentra la humedad necesaria para empezar a desarrollar. Y vean, ya con una sombra parcial, con invernaderos de alta tecnología, donde se mide la temperatura, se mide la humedad relativa, se mide incluso el crecimiento diario de cada brote, pues con una tecnología que ellos están manejando en sus invernaderos, pues ya en menos de un año empezaron a ver ya las primeras flores. Así que la pitahaya da para muchos sistemas. Miren, este otro es una propiedad que yo empecé a manejar. Me propuse meterle llanta como maceta, 5 neumáticos usados para darles otra nueva vida. Lo rellenamos con tierra, simplemente tierra, ahí no le metí orgánico, no le metí nada. Y miren, ya al poco tiempo empezó ya, 30 días después ya teníamos brotes vegetativos y ahí ya empieza el desarrollo. Aquí, ¿qué va a pasar? Que ella con el tiempo va a echar brotes y todos van a tender a caer hacia abajo, aquí ven. Pero no dejar que caiga hasta el suelo, ¿verdad? Que no toque la tierra porque si no la fruta nos va a salir hasta abajo y pues se nos echa a perder la calidad. La idea es que tengamos fruta en toda la altura de las 5 llantas. Esto es en Michoacán, con un amigo agricultor que conocí en Uruapan, me mostró la terraza de su casa. Y ven, en macetas, en medios toneles, en lo que se puede, hasta en costales creo que tenía ahí, un poco de tierra de buena calidad, orgánico, y pues le pone un tubo, le pone un poste, y ahí ya enreda en una cruz que puede ser de metal, puede ser de madera. Miren, esto es una combinación de madera con plástico y hierro, y ahí está enredando él sus pitahayas, y pues obviamente ahí va a cosechar. Y le puso una sombra parcial con una malla Rachel para dejar pasar la luz, y pues ahí en la terraza también se puede hacer a nivel domiciliar o agricultura urbana como le conocen, ¿verdad? El riego. Bueno, en cuanto a los riegos, ahí se vale diversos sistemas, aunque el más aconsejable es el sistema de riego por goteo para ver el bulbo de humedad. Al inicio se pone los goteros cercanos a la planta, pero conforme vaya ella echándonos brotación, la podemos retirar un poquito, retirarla, y para eso le han dejado esta extensión para poderla retirar y que el bulbo de humedad rodee la planta. Aún en suelos arenosos, pues los riegos deben ser cortos y diarios. En suelos arcillosos pueden ser cortos y con un día de intermedio.
o llamado también riegos ligeros, evitar que se nos haga charcos, ¿verdad? Y regar en exceso. Y no se debe dejar pues que el suelo llegue a capacidad de campo, sino que más bien mantener cierta humedad relativa ahí en el suelo, la humedad del suelo es la adecuada para no dejar que la planta deje de crecer. No es una ciencia. Sin embargo, en términos más científicos, acá esta lámina les explica cómo funciona por dentro la pitahaya. En primer lugar, sus hábitos son nocturnos. Por eso vieron que la polinización yo la estaba practicando de noche. Ella respira y abre sus poros en la noche, atrapa durante el día el dióxido de carbono y libera oxígeno en la noche. Es muy buena para producir oxígeno y liberarlo, y a eso se le conoce como el ciclo de Calvin, que es un poco más complejo de intentar explicar en estas conversaciones, pero lo que quiere decir es de que ella durante el día cierra sus estomas. Uno viene y le pulveriza, le tira micronutrientes y todo en el día y no va a pasar nada. Si hoy vengo en la tarde o todavía en algunas horas de la noche, puedo pulverizar y sus poros van a estar abiertos en la oscuridad y va a ser mucho más eficiente en nuestras aplicaciones, ¿verdad? Entonces hay quienes pues lo hacen tipo 17, 18 horas por la tarde para que la planta entre ya en actividad en la oscuridad y empiece a absorber lo que nosotros hayamos aplicado, ¿verdad? Así es de que, bueno, es una planta muy noble y es por eso que con su comportamiento y sus hábitos nocturnos nos da la oportunidad de poder trabajarla en horas más frescas. En horas del mediodía, horas de la mañana, pues no vamos a encontrar ni flores abiertas. Ella abre sus flores a partir de las 6, 7 de la noche y cierra sus flores tipo 8, 9 de la mañana. Ya la flor está cerrada o ya está inutilizable. La pitahaya echa una flor y de ahí hasta el siguiente ciclo. Ella puede tener la capacidad de tirarnos hasta 6 ciclos de producción en un año, siempre y cuando sus condiciones sean óptimas y el manejo nutricional. Algunas plagas, que aunque no son muchas, pero siempre hay plagas. La primera y más importante, las aves, los pájaros. Si ustedes tienen problema de pájaros, se recomienda cubrir con malla antipájaros para evitar que estos lleguen a comerse, porque el pájaro pica la fruta, se comen las mejores frutas y nos deja las más feitas, ¿verdad? Plaga número 1, los pájaros. Plaga número 2, las hormigas, los caracoles y algunas moscas y algunos áfidos. Los conejos y los perros simplemente se convierten en plagas y tenemos un sistema que nos deje que la fruta esté muy abajo, ¿verdad? Donde ellos los alcancen. Pero de ahí cuidarnos mucho de hormigas y de las aves. Hormigas les encanta. ¿Por qué les encantan los botones florales? Ahí donde ustedes ven esa foto, es porque muchas veces se pasan las chinches y las chinches secretan sus heces se vuelven como pegamento y eso es atractivo para las hormigas. Aparte que ahí entre las brácteas, que es como se le conoce a lo que ven ahí a las hojitas, en esas brácteas se esconden las hormigas. Entonces aconsejamos algunas pulverizaciones ahí para controlar con algunos, puede ser insecticidas orgánicos, incluso jabón potásico, para evitar pues contaminar la fruta. Pero si dejamos que la hormiga nos invada o nos ataque, vean cómo está en la foto de la derecha, atacando un esqueje. Por lo regular atacan los esquejes tiernos y llegan hasta deformar el esqueje. Ahí ya prácticamente están acabando con él y hay que eliminar el pedazo de esqueje. Acá los pulgones, miren, atacan los brotes florales y frutos de la pitahaya, que aunque ellos no hacen daño, pero excretan también. Y esa excreción es lo que hace que atraiga a las hormigas. Entonces, el pulgón inicia y las hormigas terminan, ¿verdad?
porque se ven atraídas por eso pegajoso y dulce que deben dejar ahí en los pulgones y las chinches. Las cochinías, que aunque existen de diversas formas y colores, también secretan el tipo de cera que facilita ya la entrada para un ataque de hongos. Y esto disminuye la capacidad fotosintética de la planta, así como la atracción de las hormigas. También las cochinías constituyen una plaga. Algunas enfermedades, bueno, las más importantes. La antracnosis, que afecta al esqueje y afecta a los frutos, con esas manchas como de pudrición. La dotiorela, que es la enfermedad más común en el mundo de las pitahayas, se le conoce como ojo de pez o ojo de pescado, unas manchitas que empiezan como naranjas y se tornan café. Y aquí pueden ver una combinación, ahí se ven algunos puntos de ojo de pescado y esta mancha aguanosa o de bacteria conocido como Erwinia, la Erwinia carotobora, que es una pudrición. Prácticamente esta nos echa a perder el tallo, tenemos que hacer una poda para controlarlo. De ahí pues ya, como les decía, la antracnosis figura entre las más importantes. Algunas lesiones que se observan, la forma en que se comporta el hongo y nos puede echar a perder los esquejes desde... Y esto ocurre mucho cuando son esquejes también tiernos, ¿verdad? Cuando tenemos problemas en el vivero. Como tercera parte y final de esta conversación, ¿dónde está el negocio acá, verdad? ¿Por qué se vuelve atractivo cultivar pitahaya? Les hablaba de que les iba a mostrar un cuadro de más o menos distancia según los sistemas de siembra. De acuerdo al sistema de siembra, que son dos básicamente los que existen, más los otros que les mostré, que de todas maneras aterrizan en sistemas de siembra, tanto individual o en espaldera, de acuerdo al marco de siembra, que puede ser un cuadro, puede ser un rectángulo, puede ser un tresbolillo, que en el tresbolillo es como un triángulo, y puede ser en setos o hileras, que también se da para muchas otras distancias. Al final el dueño o el agricultor decide a qué distancia sembrar según sus condiciones. Y vean, cuando sembramos un cuadro, por ejemplo, con postes individuales, a 3 por 3 metros entre poste y poste, a 1 hectárea le caben 1,111 postes. Y si a esos postes ustedes le ponen dos esquejes, uno a la par de uno a un lado del otro, digamos, dejando el poste por medio como tutor, le pueden caber 2,222 plantas, ¿no? En una manzana pueden caber 777 postes. Y eso lo multiplican por 2 porque le ponen 2 esquejes a cada poste. De esa misma manera se maneja el rectángulo, el tresbolillo. Ahora vean en espaldera, que son las hileras de la foto que les mostraba, más tupido, desde 50 centímetros entre planta y 3 metros entre hilera e hilera. Pueden llegar a sembrar hasta 6,666 plantas en 1 hectárea. De esa misma forma, dependiendo de la distancia entre plantas, uno puede jugar con los números para meterle una alta densidad. Este es un pequeño cuadro de proyección, no es un cuadro de costos, es un cuadro de proyección y nos indica que, por ejemplo, en el año número 2 de plantado nuestro proyecto, si le ponemos 4,544 plantas, eso significa, vamos a ver, podría andar como en 1,5 por 3 por acá, en 4,600 por manzana, digamos, entre 0,5 y 3 metros, o puede andar entre 0,40 y 3 metros, como referencia nomás, con 4,544 plantas. Al segundo año, digamos que empezó con mi primera cosecha, me va a tirar entre 1 y 2 frutos por cada planta. Eso viene a significar más o menos 1/2 kilo por cada planta. Al final serían 2 toneladas de fruta en ese primer año, en el año 2 de cosecha. Quiere decir de que serían 9,088 frutos en una manzana. En el año 3 ya igual,
puede llegar a ser 7 toneladas de fruta. Una fruta y media, 2 dependiendo, por cada planta, entre 1.5 y 2 kilos de fruta por cada planta que tengamos. De esa manera va evolucionando. Miren, el número de frutas por planta medio, cuando, digamos, comercialmente alcanza su nivel económico el proyecto y se vuelve rentable, entre el 7 y el año 8 de edad, anda promediando sus 30 frutos para arriba por cada planta. Eso significa unos 10 kilos y 45 toneladas de fruta. Aquí ya se tendría que traducir, digamos, a cómo vendo yo el kilo de fruta, y hay otras variables a considerar. Si no he tenido pérdida por ataques de plagas de aves, o si he mejorado más la nutrición, si he mejorado mi calidad en las labores de campo, las podas, pues esos 30 frutas pueden ser 35, pueden ser 40 frutas. Todo esto conforme la edad. Algo que he podido ver en los proyectos de pitahaya más antiguos es que plantas más antiguas son muy buenos productores y llega a un punto hasta los 20, 25 años en que empieza a descender la producción y el proyecto pues ya tiene que ser renovado. En cuanto a los beneficios, ¿qué gano yo con comer o consumir fruta? Desde comerme un fruto fresco en el campo, sentado ahí en la sombra de un árbol, hasta tomarme una cerveza de pitahaya, un yogur, fruta deshidratada o simplemente un helado de pitahaya. Hay variedad, o sea, depende de dónde ustedes quieren dirigir su negocio, si quieren darle un valor agregado o si solamente quieren vender la fruta fresca. Actualmente hay una tendencia hacia los alimentos funcionales que abordan la inmunidad, el estrés, la digestión y el sueño. Las frutas exóticas en países de América Latina y en el sudeste de Asia van a seguir siendo una categoría de sabor de rápido crecimiento. Los sabores emergentes incluyen, por ejemplo, el maracuyá, la guayaba y las pitahayas. Esos son como cultivos alternativos para no seguir con los cultivos tradicionales. Maracuyá es una gran opción, también da lugar a mucha industria. Es una fruta ácida, rentable en términos de productividad, exótico y muy industrializable. Las guayabas pues también se dan para hacer industria con frutos de guayaba, y comercialmente pues hay un mercado ahí esperando guayabas grandes y de buen sabor. A diferencia de otros productos básicos como los más conocidos, el café, arroz, la pitahaya aún no es muy conocida por los consumidores en el mundo. Sin embargo, en los últimos años la tendencia de la demanda de esta fruta es positiva, especialmente en nuevos mercados fuera de Asia. Estados Unidos ha crecido mucho el mercado porque también hay mucho migrante chino, asiático. Países de Europa y Medio Oriente para materiales de pulpa fucsia y rojas están en pleno auge y buscando mercado. Esta demanda depende en gran medida de la comercialización. Información sobre los beneficios para su salud, la calidad o el gusto por el sabor, las variedades y los usos que se le den al fruto. Algunas de las propiedades a la salud al consumir pitahaya, dice que de acuerdo a la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, destacan que es una fruta saludable y nutritiva, que contiene altas concentraciones de vitamina A, B1, B2, B3, vitamina C, así como minerales como el calcio, el fósforo y el hierro. Posee antocianinas y proteínas vegetales que no tienen la mayoría de plantas, altos niveles de agua y fibra dietética. La fruta de la pulpa funciona para desintoxicar la contaminación de metales pesados, es un protector del estómago, es un fuerte y poderoso antioxidante y captador de radicales libres en el organismo. También actúa contra el envejecimiento. Las semillas de la pitahaya son ricas en ácidos insaturados y antioxidantes. Yo las propiedades que más he valorado es el alto contenido de hierro. Ayuda a mucho a los niños que están en cuestiones de hepatitis o de
que tienen problemas de deficiencias de hierro, y también que ayuda a regular la glucosa en la sangre para toda la población que padece de diabetes en algún momento. El consumo regular no quiere decir que se comen una fruta y ya se curaron. Hay que consumir por lo menos 1 o 2 frutos diarios de manera regular en temporada. Les va a ayudar a mantener los niveles de glucosa en la sangre. Tanto que en países de habla lusófona, específicamente Brasil, pues le hacen alguna publicidad en términos de salud, y dice, por la pitaya, por más que sea una de las frutas más caras o más elegantes, dice, ella ayuda a remover la anemia en apenas 2 días y ayuda contra el cáncer y a regular también la diabetes, que era lo que les decía. Solo como referencia, Walmart ya importa bastante pitahaya de Florida para el área de Centroamérica en sus tiendas, y pues también importa fruta de Nicaragua, y ellos ya hacen algunos banners y pósters de publicidad para educar, digamos, a la población, a los consumidores, a que conozcan la pitahaya, que vean los beneficios que tiene y la forma como se debe de comer, ¿verdad? Entonces también es importante que las empresas privadas se atrevan a comercializarla y a vender la fruta como una buena alternativa en el mercado. La pitahaya se considera un producto exótico todavía en diversos países del continente. Tiene muchos beneficios para el cuidado de la salud, su alto contenido de vitamina C y antioxidantes, protector del hígado, mejora la absorción del hierro, es una fruta baja en calorías, rica en fibra y con una buena cantidad de vitaminas B y minerales. Vietnam, China e Indonesia contribuyen con casi el 90% de la producción mundial de pitahaya. China es el mayor consumidor e importador de pitahaya fresca en el mundo, siendo Vietnam su mayor proveedor. Con un 80% de la pitahaya producida en Vietnam se exporta a China, mientras que el 99% de esta fruta en el mercado chino se importa de Vietnam. En Estados Unidos, el mayor consumo de la pitahaya se da en las comunidades donde hay habitantes de ascendencia asiática. Se presenta en el mercado todo tipo de variedades de pitahaya, siendo Vietnam, Ecuador y México los principales países proveedores. La estacionalidad de la fruta o de la producción de pitahaya por parte de algunos países importadores hace que haya una fluctuación en los precios, ya que no hay un balance entre oferta y demanda. El cultivo de la pitahaya se presenta como una alternativa productiva para los pequeños productores, incluso como un cultivo de reconversión productiva para aquellos que han tenido problemas con el café o el maíz amarillo. No sé si alguien tenga algún comentario, preguntas, pues espero no haberlos aburrido y cansado. Yo sé que a veces pues nos puede aburrir el tema, y en realidad espero que les haya enseñado un poquito, aunque sea de todo lo que tiene que ver. Esto solamente son generalidades. Ya después nosotros a veces podemos dar algún curso más específico, pero les di o traté de poner en esta exposición los datos más importantes para que ustedes puedan conocerlos. Hoy en día pues es muy fácil, ¿verdad? Uno se mete a Google y ahí encuentra con la inteligencia artificial mucha información, pero es bueno que todavía podamos conversarlo, aunque sea por esta vía en línea. Sin más, pues agradecerles desde ya a todos su atención, su gusto por participar. Probablemente algunos de ustedes tengan incluso más experiencia de la que yo puedo aportar. Y bueno, agradecerles el hecho de estar aquí y aguantarme esta hora y media conversando. Muchas gracias a todos. A ver, Naín, dice Hernández, creo, levantó la mano por ahí, le escucho. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escucho. Adelante. Gracias por la plática, muy interesante. Yo creo que no, al contrario, nos mantuvo atentos con su experiencia.
comentarle si se puede resolver alguna duda referente a la fertilización como tal del cultivo. O no sé, escucho que va a haber un curso, como ahorita lo comenta, pero más que nada la fertilización y las diferentes etapas fisiológicas de la pitahaya. Se recomienda, no sé, sería químico, sería orgánico, una mezcla de los dos. No sé si tenga algún comentario sobre ello. Gracias. Sí, no lo puse en esta conversación porque pues al final varía muchas veces dependiendo del análisis de suelo. Pero número uno, la pitahaya, si usted tiene, por ejemplo, en su huerta posibilidades de conseguir estiércoles de cualquier tipo, a la pitahaya es como su plato favorito, pero siempre y cuando ya esté descompuesto. ¿Qué sucede? Si yo vengo y le digo, mire, tírele gallinaza o cerdaza o alguna materia orgánica de res o de bovino, muchas veces la gente cae en el error de que la recogen del establo y se la van a poner a las pitahayas. Siempre es aconsejable una descomposición fuera de la huerta. La descomponen, la hacen que se digamos, deteriore, vamos a decir, que se fermente bien para que sea ya un abono orgánico bastante seco y que al llegar a la planta, a las raíces de la pitahaya, no siga fermentando o descomponiendo, ¿eh? Porque esos ácidos que genera y ese calor que le genera quema las raíces. Conclusión, si ustedes tienen materia orgánica de origen animal o materia orgánica tipo bokashi o alguna otra materia orgánica que tengan, la pueden utilizar sin ningún problema y sin ninguna restricción. Se la ponen a los pies, a la zona de raíces, no tan pegado al esqueje, pero sí en la zona de raíces, y la pitahaya va a estar feliz. Luego, pues ya una combinación entre un fertilizante químico, un triple 20, un triple 15, 100 gramos por planta, y luego pues ya una tercera con puramente nitrógeno, puede ser un sulfato de amonio o un nitrato de amonio, unos 50 gramos por planta, unas 4 aplicaciones en todo el año, adicional a la de orgánico, ¿verdad? Con unas 4 aplicaciones ustedes tienen para que la planta desarrolle. A eso le combinan pulverizaciones mensuales de micronutrientes vía foliar, y la planta pues va a responder muy bien. Gracias, gracias. Para servirle. ¿Alguien más que esté por ahí? Que levante la mano. Y si no, pues desde ya, gracias a todos. No sé si los de consultoría van a cerrar el curso para que yo voy a dejar de presentar y ellos puedan conversar también. Yo he visto casi la mayoría de que antes no trabajaban todas las mujeres, ahora trabajan todas las mujeres. Ellos no cocinan en su casa. Cocinan, pero para vender. Y si no, pues bueno, gracias a todos. A ver, María, adelante, escucho. Hola, buenas noches. Buenas noches, María. ¿De dónde nos escucha? Yo del estado de Querétaro. Ándale, muy bien. Adelante. Una pregunta, Byron. ¿Cuál es el requerimiento hídrico mínimo que requiere la planta de pitahaya y la periodicidad de esta? Perfecto, muy bien. Puede variar, aunque yo en los primeros, cuando recién he plantado una pitahaya, pues podríamos decir que va de 1 litro a máximo 3 litros a la semana, dependiendo de la calidad de suelo, si le agregan, por ejemplo, un sustrato, una maceta, o si fuera en una huerta que retenga humedad, pues entre 2 y 3 litros a la semana. Si es una huerta ya produciendo, que está previo a echar floración, podemos llegar hasta entre 7 y 10 litros a la semana, repartidos en los 7 días de la semana. Puede ser un día sí, un día no, como les decía en la explicación.
Puede ser todos los días un riego ligero de 1 litro todos los días para completar 7 litros en la semana, ¿verdad? Varía según su suelo, la calidad de su suelo, pero si es un suelo arenoso, como yo he podido verlo lo hemos hecho en Perú, a la orilla del mar, prácticamente en un desierto, en una arena, ahí regamos todos los días en la noche, casi que toda la noche pasamos regando para que de esa humedad todavía nos aguante al otro día y llegue a mediodía. Entonces le tiramos hasta 15, 20 litros a la planta con sistemas de riego por europeo. Así es de que si son macetas, pues mucho más controlado, unos 7 litros a la semana, 1 litro diario, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Adelante. Para servirle, María. Adelante. No sé si había alguien más ahí. Simplemente no hablo para que lo entiendan. Solo para castellano y para inglés también saben. Bueno, entonces, sin más, gracias a todos por su atención. Gracias por participar. Consultoría va a cerrar el curso por ahí. Sí, muchas gracias, ingeniero. Pues al parecer ya los compañeros no tienen alguna otra duda o pregunta. Recuerden que el grupo de WhatsApp está abierto para, en caso de su revisión, puedan hacerlo por ese medio, en donde, pues como sabrán, también el ingeniero está incluido. Pues bueno, compañeros, agradecemos sinceramente su participación y el tiempo que nos brindaron para acompañarnos en este seminario web. Esperamos que la información compartida haya sido de gran utilidad y les ayude a tomar mejores decisiones en sus proyectos productivos. Gracias también al ingeniero Byron por compartir sus conocimientos y su experiencia con nosotros. Les recordamos que este tipo de espacios buscan fortalecer el aprendizaje y el intercambio de ideas, por lo que los invitamos a mantenerse atentos a los próximos seminarios. Esperemos que hasta ahora sigamos creciendo como comunidad. Y por último, compañeros, quisiese hacer una dinámica. Nosotros acostumbramos a tomarnos una fotografía grupal para esta posteriormente publicarla en nuestras redes sociales. Así que vamos a dar un minuto para los que quieran, puedan encender sus cámaras y vamos a proceder a tomar la captura de pantalla. Muchas gracias, compañera María, compañero Roberto, el ingeniero Byron, muchísimas gracias, compañero Eduardo. Vamos a esperar un momentito más, a ver si los demás compañeros se animan. Compañero Julio, muchísimas gracias. Compañero Santiago, compañera Gloria, muchísimas gracias. La compañera María, compañero Naín, muchísimas gracias. Los veo a todos bien abrigados por el frío, ¿no? También les está pegando allá. Muy bien, muchas gracias a los que encendieron las cámaras. Por favor, a la cuenta de 3, pulgar arriba y procedo a tomar la captura de pantalla. 1, 2 y 3. Eso. Listo. Muchísimas gracias, compañeros. Ingeniero, ¿algo que quiera comentar antes de finalizar? No, pues agradecerles que me hayan tomado en cuenta para estos tipos de conferencias en Pitahaya. Pues entre todo, espero que ustedes también desearles muchos éxitos en sus proyectos para quienes ya tengan sus huertas, y los que no tienen huertas, pues anímense, ocupen ahí macetas o como puedan. A veces tenemos una terraza desocupada y no sabemos qué hacer con ella. Entonces pueden ocuparla con algunas de sus macetas de pitahaya y se van a comer un buen postre, la verdad. Gracias a todos y les deseo una feliz noche. Hasta pronto. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos. Excelente noche y nos estamos viendo por el grupo de WhatsApp.